Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta primera mesa plenaria dedicada a la historia regional de Quintana Roo. Por circunstancias ajenas a nosotros, quien iba a moderar esta mesa, la doctora Ligia Sierra Sosa, de la Universidad de Quintana Roo, le es imposible estar, realmente a las 4:30 me avisó, y por eso estoy usurpando su lugar. Y la otra noticia que también les quiero decir es que el doctor Martín Ramos Díaz, también por problemas que hay ahorita de inventarios en la universidad, tampoco va a poder estar, por lo que en esta mesa plenaria solamente estarán 3 ponentes. Realmente es totalmente ajeno a la organización del Congreso esas diferencias en el programa. Bien, iniciaremos con esta mesa con la presentación de la arqueóloga Adriana Velázquez Morlés, algunas reflexiones sobre la historia prehispánica de Quintana Roo. Adriana Velázquez Morlés ha realizado trabajos de campo en los estados de Morelos, México, Michoacán y particularmente Yucatán y Quintana Roo. Fungió como coordinadora del proyecto Atlas Arqueológico de Yucatán. Fue directora de campo del proyecto arqueológico Cojulich y directora del Centro INAH Quintana Roo de 1994 a 2018. Fue encargada del Museo Maya de Cancún durante 2003 y actualmente es directora del Instituto Nacional de Antropología en Campeche. Ha publicado más de 40 artículos, 2 libros y uno más en proceso acerca de su trabajo arqueológico en Yucatán y Quintana Roo. Le damos la palabra a la arqueóloga Adriana Velázquez Morlés. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que en esta tarde de tan calor se hayan tomado un tiempo para acompañarnos. Y antes de empezar, quiero agradecer muchísimo al Centro de Estudios Mayas, en particular al arqueólogo Tomás Pérez, a la doctora Linet Lowe y a todos los integrantes de este centro tan querido y en el que siempre hemos encontrado un espacio para hablar de lo que nos ocupa. Como ustedes saben, el territorio de Quintana Roo es una extensa planicie con escasas elevaciones de poco más de 50,000 kilómetros cuadrados que emergió del mar en el periodo cuaternario. Por sus suelos se filtra el agua de la lluvia hacia capas inferiores, donde forma larguísimos ríos subterráneos, algunos dicen que los más largos del mundo, que en ocasiones afloran a la superficie como resultado del derrumbe de las formaciones kársticas, lo que origina los cenotes, elemento geográfico distintivo no solo de Quintana Roo, sino de toda la península de Yucatán. Desde los tiempos más antiguos, las selvas de Quintana Roo fueron de enorme utilidad para las poblaciones humanas, porque les proporcionaron maderas de gran durabilidad, materiales para la construcción y otras especies que también sirvieron de alimento. En su extensa superficie no solo hay selvas medianas, sino también selvas bajas, algunas de ellas inundables, conocidas localmente como sabanas, donde crece el palo de tinte y otras plantas epífitas que fueron utilizadas con frecuencia por los antiguos mayas. De igual forma, Quintana Roo tiene grandes extensiones de manglares, tanto de agua dulce como salada, que por su alta producción de materia orgánica aportaron a los mayas una enorme cantidad de peces y mariscos, al tiempo que protegieron a sus ciudades y cultivos de la erosión y del impacto de los huracanes, algo que ya se nos olvidó actualmente. Hace unos 13,000 años, cuando arribaron a este territorio los primeros pobladores procedentes quizá del sureste asiático, el mar estaba a unos 65 metros por debajo del nivel actual. La península de Yucatán presentaba una conformación un poco distinta, si bien la línea de costa no era muy distinta, bajo la superficie de una enorme cantidad de cavernas que estaban secas. El clima del Pleistoceno, hace unos
12.000 años, en el área que hoy ocupa Quintana Roo era más templado, felizmente, que ahora. Mientras que en el norte de la península la vegetación casi semejaba a la de un desierto, un poco más al sur el bosque era espinoso y en el área de Tulum predominaba una pradera o sabana caducifolia con grandes extensiones de hierbas y pastizales que servían de alimento a la fauna compuesta por caballos americanos, perezosos, confoterios, armadillos y otros animales. Solo la parte sur estaba cubierta por la selva. Estas condiciones permitieron que los humanos, posiblemente procedentes del sureste asiático, como dijimos antes, cruzaran el Océano Pacífico hasta llegar primero a Centroamérica y después a Quintana Roo, decidiendo ocupar al menos de manera temporal las cuevas secas de la región de Tulum, que ofrecían albergue seguro y cercanía a los cuerpos de agua dulce, a las plantas y a los animales del mar y de la tierra. Todavía no se ha encontrado evidencia de que estos primeros pobladores de Quintana Roo hayan tenido relación directa con los mayas, cuya población fue resultado quizás de una mezcla posterior de migrantes de diversas regiones. Los habitantes del Pleistoceno tardío se parecían más a los pobladores del centro y del sur de Asia, lo que sugiere que la vieja teoría del poblamiento de América posiblemente deba completarse. Hoy sabemos, gracias a los estudios de Pilar Luna, de Carmen Rojas y de otros investigadores, posiblemente hubo varias oleadas de migrantes hacia esta región durante la última parte del Pleistoceno. Se han registrado 6 cavernas, no ya más, ahora 8 cavernas con restos óseos del Pleistoceno que parecen corresponder a individuos de distintas edades, depositados ahí como parte de un ritual funerario hace entre 10 y 14.000 años. En estas cavernas se han encontrado herramientas de piedra, hogueras y restos de animales extintos, algunos de ellos con huellas de haber sido destazados o comidos, lo que da cuenta del modo de vida de los grupos nómadas de las praderas quintanarroenses. Para fortuna nuestra, la historia de la investigación arqueológica en Quintana Roo ha sido muy diferente a la de Campeche y a la de Yucatán. Mientras que en el siglo XIX los exploradores recorrieron ampliamente estas regiones, la zona de Quintana Roo se quedó prácticamente desconocida y temida por los exploradores primero españoles y posteriormente ya mexicanos, porque era una región de muy difícil acceso, con escasa agua y pocas opciones de riqueza para quien los veía. Los pocos hallazgos que hubo en esa época pues se refieren más bien a lo que estaba directamente en la costa, Tulum y algunos otros sitios como Muguil, Chuyaxey y algunos de los que hoy están en el actual campo. Así que pues eso permitió que los sitios que están en tierra adentro se conservaran prácticamente intactos hasta finales del siglo XX, a finales del siglo XIX. Y bueno, los sitios tempranos del preclásico medio tardío que habrían existido en Quintana Roo, pues se mantuvieron muy bien conservados y apenas estamos empezando a saber un poco acerca de su historia y de su organización interna. Norman Hammond, que excavó hace muchos años el sitio de Cuello, sugirió que todas las regiones del área maya ya estaban habitadas hace unos 10.000 años y es probable que el proceso de calentamiento de la Tierra sucediera a finales del Pleistoceno, justo en ese momento, y la consecuente extinción de la megafauna hubiera obligado a estos grupos a migrar a otras regiones. Pero también es posible que se hayan mezclado con otros grupos procedentes de la costa del Golfo de México y de las tierras altas de Guatemala. Lo que es un hecho es que hasta el momento no existe para el periodo que va de 10.000 a 2.000 antes de nuestra era, tiempo en el que ocurrieron numerosas migraciones, ningún elemento que nos permita constatar la presencia maya en esta región. En el vecino país de Belice, Hammond encontró elementos que muestran que entre los años 2500 y 1400 a.C. ya existía una colonización y un incipiente aprovechamiento agrícola del terreno relacionado con los mayas, pues se han encontrado restos de polen que confirman la presencia de maíz hacia 2800 a.C. Y también algodón y chile para 1700 a.C. e incluso evidencias de la construcción de casas de madera y palma para el año 1200 a.C.
Aunque no se han documentado lugares con esta antigüedad en Quintana Roo, puede suponerse que, dada su cercanía a los sitios de Belice y la semejanza de sus medios ambientes, quizá hubo pequeños asentamientos, al menos en el sur del estado, hacia el año 1000 a.C., época en la que en otros lugares de Mesoamérica los olmecas ya eran una cultura compleja, con importantes ciudades en los actuales Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Morelos. A pesar de que durante muchos años se ha dicho que los olmecas fueron la cultura madre de Mesoamérica, de la que derivaron otras grandes civilizaciones mesoamericanas, las investigaciones de los últimos años en diversas regiones muestran que el desarrollo de las sociedades preclásicas no dependió exclusivamente de la difusión de rasgos culturales olmecas, sino que corresponde a la interacción de diversas sociedades, entre las que se encuentran las culturas del altiplano mexicano, los mijezoques, los mayas y por supuesto los olmecas, si es que existieron realmente como un complejo étnico, como han señalado Flannery y Marcus, y más recientemente Takeshi Inomata con sus investigaciones en el Usumacinta Medio. Con estas evidencias no puede entenderse a los mayas del preclásico temprano o medio como los parientes pobres de los olmecas. Como ya ha señalado Norma Hammond, los mayas crearon y produjeron su propia historia y visión del mundo, como lo vemos en el desarrollo arquitectónico de las ciudades prehispánicas de Quintana Roo. Aprovecho este momento para mencionar los recientes hallazgos en Aguada Fénix, en Tabasco, que ha hecho Takeshi Inomata, y que nos ponen un poco en la disyuntiva de plantear el tema de los olmecas y los mayas en el inicio del preclásico medio. Yo creo que ha llegado el momento pues de que se vuelva a discutir qué es lo olmeca. Hace muchos años, cuando Matthew Stirling y algunos de sus colegas descubrieron las primeras cabezas olmeca, fue que se planteó que el tema de los olmecas pues era como la cultura madre, que era el inicio de la civilización mesoamericana, pero los recientes hallazgos nos demuestran que no necesariamente es así. Así que una de las primeras cosas que les quiero proponer aquí es que en un futuro cercano se abra una gran discusión sobre qué es olmeca y qué es lo maya, y que nos replanteemos cómo tenemos que interpretarla para entender el origen de las civilizaciones mesoamericanas. Los materiales arqueológicos conocidos para numerosos sitios de Quintana Roo indican que a partir más o menos del año 800 a.C. hubo importantes movimientos poblacionales a lo largo de todo el territorio. Por citar un caso, en el área de Vista Alegre, frente a la isla de Holbox, Jeffrey Glover y Dominic Rizzolo encontraron fragmentos de cerámicas de entre 700 y 200 a.C., correspondiente a las tradiciones peteneras del sur de Quintana Roo, Campeche y Belice. Pero también recuperaron tiestos más afines a la cerámica de las planicies del norte, donde hubo una muy intensa actividad durante el periodo preclásico medio, lo que sugiere una fuerte interacción entre los pueblos de la península desde épocas muy tempranas. Si bien es cierto que la mayor parte de las construcciones realizadas entre 1000 y 300 a.C. quedaron cubiertas por edificaciones posteriores, las excavaciones realizadas por los arqueólogos permiten saber que en este periodo se inició la construcción de grandes edificios, como en el caso de Chacchoven, al oeste de la laguna de Bacalar, donde María Eugenia Romero encontró un basamento bajo, recubierto de estuco rojo, al que se accedía por rampas, posiblemente como un edificio de carácter público, lo que habla ya de una aldea de importancia hacia el año 300 a.C. Así que, inmersos en un intenso intercambio de ideas, los mayas de Quintana Roo comenzaron a elaborar su visión del mundo y la esencia sagrada de un grupo de gobernantes emparentados con lo divino, que promovieron e inspiraron enormes proyectos constructivos. Es posible que hacia 600 a.C., ciudades como Sibanché, Xcabal o Cobá ya eran aldeas con un número importante de habitantes, donde para el año 200 a.C. comenzaron a construirse edificios de cierta importancia cerca de fuentes permanentes de agua, como las lagunas de Cobá, las aguadas de Sibanché o de Xcabal, o los humedales de Vista Alegre, para asegurar la subsistencia de una población en crecimiento y crear las condiciones para introducir la concepción del mundo basada en un carácter divino de sus gobernantes y emparentada con una genealogía mitológica que les daba el derecho sagrado de ejercer el poder.
Aquí vemos 3 casos de aguadas muy tempranas en Ixtabal, en Calakmul, en Campeche, y en Lagunita también en Campeche. Como pueden ver, se trata pues de construcciones artificiales que yo creo que son como la base del diseño de las ciudades desde una época muy temprana. Ya hemos platicado varias veces con Iván Sprague la importancia del desarrollo urbano de las ciudades desde épocas muy tempranas, y también recientemente con Catherine Reese Taylor también hemos hablado de que para el preclásico medio seguramente ya hay poblaciones muy importantes en todo, al menos en todo el sur de Campeche y Quintana Roo. Uno de los asentamientos que se encuentra en el área urbana de Cancún, mucho más al norte, es un sitio que los arqueólogos Luis Leira y Enrique Terrones identificaron como un extenso asentamiento al que llamaron Uchbencat, que parece haber sido una comunidad muy importante en el preclásico tardío, más o menos en 200 a.C., en la que se reconoce muy claramente una gran plataforma como área civil y ceremonial y una gran concentración de unidades domésticas distribuidas a partir de un diseño urbano bien establecido. Sin duda, los señores divinos ya eran muy poderosos hacia el año 300 a.C., cuando se establecieron los primeros territorios políticos definidos a partir de enfrentamientos militares y alianzas dinásticas que crearon las condiciones para que comenzaran a edificarse enormes construcciones que modificaron para siempre el paisaje de las selvas mayas. Las comunidades que surgieron entre 300 y 100 a.C. tenían poblaciones muy importantes y una enorme complejidad interna que permitió a sus gobernantes asegurar el poder con la creación de escenarios arquitectónicos que materializaron la idea maya del universo, con centro en un gran templo y su plaza que evocaba la primera montaña emergida por las aguas primordiales en el momento de la creación del cosmos. Para completar su mensaje sagrado, muchas de estas pirámides fueron ornamentadas con impresionantes mascarones estucados a ambos lados de sus escalinatas, como los de Chacambacán, excavado por Fernando Cortés, Ixtabal, explorado por Enrique Nalda, ambos en el sur de Quintana Roo, y en los que se aprecian rostros de las entidades divinas rodeadas por atributos simbólicos. Las sedes de las que serían las grandes ciudades del periodo conocido como Clásico Maya en Quintana Roo creo que habrían quedado definidas hacia el año 150 o 250 de nuestra era, mientras que según Hansen, los sitios de la Cuenca del Mirador en Guatemala quedaban abandonados posiblemente a consecuencia de una explotación de los recursos naturales. Pues yo ahí tendría algunas dudas, porque nos parece que todos los sitios tempranos tienen una secuencia importante ya en el protoclásico y en el clásico temprano, y el Mirador tiene una gran ocupación del clásico temprano y tardío, así que bueno, es algo que hay todavía que seguir investigando. En Quintana Roo, al menos hasta ahora, no hay ninguna evidencia de un colapso de esta naturaleza, y no parece haber ocurrido nada similar, pues en Sibanché o Chacambacán en el sur y Coba en el norte eran algunas ciudades cuyos gobernantes tenían consolidado un enorme poder político y controlaban importantes territorios. La cronología de sitios como Sibanché ha sido muy bien documentada a lo largo de muchos años de investigación arqueológica de Enrique Nalda y su equipo, que han mostrado que esa ciudad estuvo ocupada interrumpidamente desde el preclásico hasta el posclásico tardío. La exploración de Ixtabal está en una etapa muy preliminar, pero es evidente su gran ocupación en el preclásico y el clásico temprano. Aunque no lo parece, futuras excavaciones mostrarán si hubo algún grado de ruptura similar a la del Mirador. En tanto, las ciudades del sur preparaban en medio de una intensa dinámica política y poblacional. En el norte emergía Coba como un enorme urbe, aparentemente sin competencia. La secuencia ocupacional que ha reconstruido en muchos años de trabajo María José Con en el sitio sugiere que para 150 a.C. ya era un enorme asentamiento. Coba tenía una ubicación privilegiada, rodeado de lagos de agua dulce con buenas tierras de cultivo, apenas a 50 kilómetros de la costa, donde pudo haber mantenido alguna relación con sitios como Muyil, Xelha y Tantá, que comenzaban a tener relevancia. La cerámica y la arquitectura de Coba muestran que los vínculos de esta ciudad llegaron hasta el sur de Quintana Roo, Belice y Guatemala.
En el tercer siglo de nuestra era, casi todas las ciudades importantes de Quintana Roo, que hoy conocemos, habían adoptado la tradición arquitectónica de construir edificios del estilo que hoy conocemos como Petén, con grandes basamentos de varios cuerpos con paramentos ataludados divididos con entrecalles, cuya perfección fue resultado de siglos de evolución de las técnicas arquitectónicas que incluyó el abandono de algunas variantes estilísticas que tuvieron una distribución muy limitada, como el denominado por Raymond Sidris estilo megalítico, del cual conocemos ejemplos en Yucatán y en el noreste de Quintana Roo, en sitios como el Naranjal, Yocop, Yalajao y Tres Lagunas. Quizás en aquel tiempo las poblaciones rurales hayan tenido una intensa movilidad, seguramente atraídas por la riqueza y el poder de las grandes urbes, donde trabajarían como artesanos, albañiles o asistentes de las cortes reales, aunque es probable también que estos desplazamientos no hayan sido voluntarios, sino resultado de campañas de conquista y la expansión de dominios de los grandes reinos. El poderío de Cobá incluyó gran cantidad de poblados y áreas agrícolas con los que se comunicaba a través de una extensa red de caminos, y controlaba también algunos puertos como Xel-Há, Olé, hoy conocido como Xcaret, y posiblemente Muyi. En ese tiempo, en la costa oriental había pequeños asentamientos de pescadores que quizá tributaban o comerciaban sus productos a través de un sistema de intercambios regulados por Cobá. Hacia el sur, su presencia parece haber llegado hasta Yocop, un asentamiento en el centro de Quintana Roo que incluso en alguna época pudo haber intentado replicar algunos de los edificios de la gran ciudad. No es difícil pensar que Cobá haya sostenido algún tipo de relación con otros sitios, con otros reinos como Tikal, Sibanché o Calakmul, con cuyos gobernantes pudo haber establecido importantes alianzas. Sus vínculos habrían estado hasta con la lejana Teotihuacán, si se tiene en cuenta que ciertos elementos arquitectónicos encontrados en Cobá se relacionan con el estilo constructivo del altiplano mexicano. Entre 150 y 600 aparecen nuevas ciudades de diversos tamaños e importancia que contribuyen a conformar complejos sistemas políticos junto con las ya existentes Sibanché, Xcabal o Chacamacán. Algunos de los asentamientos importantes de la época quizá fueron Polbosch en las cercanías de Sibanché, Ojunlich, Nicolás Bravo, Chacchoven o El Resbalón, así como Nojca en la ribera del río Hondo. Hacia el centro destacan el enorme sitio de Lagartera y la no menos importante Margarita, Chichmul y Huomul. Como ustedes saben, la investigación de Enrique Nalda con Simon Martin y Eric Velázquez contribuye a responder la pregunta de cuál habría sido al menos una de las entidades políticas de este gran complejo de ciudades. Estos autores analizaron en diferentes momentos los textos jeroglíficos encontrados en el edificio 13 por Lucevelia Campaña y Javier López Camacho en 1995 y concluyeron que hacen referencia a las campañas de conquista de varios lugares cercanos a Sibanché, dirigidos por Vignom Chen I, a quien se menciona como el Señor Divino de Cani, el nombre de la entidad política a la que hasta hace unos años se denominaba como de la cabeza de serpiente, lo que parece soportar la idea expresada por Simon Martin y Nicolai Lube en el sentido de que al menos entre los siglos IV y VI el linaje de la cabeza de serpiente estuvo asentado en Sibanché. En esa misma línea, recientemente David Stewart nos ha sugerido que el nombre original de Sibanché incluso pudo haber sido Calmul. Es decir, al hacer un comparativo con la cronología de las menciones de Vignom Chen I y su linaje, resultaría que todas las de Calakmul son posteriores a las de 650, como ustedes ya saben, y las de Sibanché anteriores a 550, lo que da sentido a la hipótesis de Eric Velázquez referente a que el linaje efectivamente se originó en Sibanché y se trasladó posteriormente a Calakmul. Esta idea se refuerza por el hallazgo efectuado por Nalda y Balanzario de un punzón sangrador en una de las tumbas del edificio 2 de Sibanché, con un texto que se refiere a la propiedad del objeto de un gobernante cuyo nombre se ha identificado como Señor Testigo Cielo, lo que indicaría la probabilidad de que sea un personaje enterrado ahí. Se conocen pocos datos acerca del personaje, pero todos corresponden a sitios ubicados en las cercanías de Sibanché, El Resbalón, Polbosch, Yocop e incluso de la zona limítrofe con Campeche. No parece haber duda para los epigrafistas que Testigo Cielo fue uno de los primeros grandes gobernantes del linaje de la cabeza de serpiente y es probable que haya sido señor de Sibanché. El Atal 21 de Caracol, analizado por Eric Velázquez, también hace referencia a la conquista de Tikal en 562 y en él se menciona
que el líder de esa conquista habría sido testigo cielo, por lo que es posible que Sibanché haya conquistado Tikal a finales del Clásico temprano. Los aparentes cambios de sede del linaje de la cabeza de serpiente, primero asentado quizás en el Mirador o en Ixtabal y finalmente en Calakmul, parecerían indicar que el periodo de 400 a 600 después de Cristo, así como en Quintana Roo, Campeche y el norte de Belice y Guatemala, fue un tiempo de intensas luchas por el poder político, de guerras y alianzas, de una dinámica que también inspiró la creación de extraordinarias obras arquitectónicas y la reformulación de las creaciones artísticas asociadas a la expresión del poder político de los gobernantes. Es así que en los templos de esa época se perfeccionaron sus diseños, se volvieron menos masivos y se tornan más estilizados. Aunque siguen ornamentándose con mascarones arquitectónicos, estos cambian la manera de expresar el mensaje político que les inspiraba. Ahora ya no eran una entidad divina que se presentaba en el mascarón, era el gobernante, el Cujulajao mismo, el que aparecía como elemento central de la pieza arquitectónica, presentado como centro del universo. En esta zona, los mascarones de Cojulich son una de las mejores muestras de esta nueva manera de expresar el poder y la autoridad de los reyes. No es posible entender este periodo sin considerar el impacto de la presencia teotihuacana en esta región. Se conocen edificios con elementos arquitectónicos que recuerdan el talud tablero teotihuacano en Cobay, en Sibanché, en donde también se halló un friso estucado con evidentes elementos iconográficos teotihuacanos. En muchos sitios explorados en Quintana Roo se han hallado numerosos ejemplos de cerámica trípode a la usanza teotihuacana. Sin embargo, los elementos hasta ahora encontrados no permiten hablar de un dominio teotihuacano en la zona. Se trata más bien de materiales resultantes de la interacción, quizás entre iguales, de la consecuencia del trato con una superpotencia que tuvo enormes intereses por establecer alianzas políticas e intercambios comerciales con las ciudades mayas de su tiempo. Como señaló en su momento George Cowden, los elementos teotihuacanos encontrados en los sitios mayas, entre ellos los de Quintana Roo, aparecen en contextos esencialmente mayas, en estilo y contexto simbólico. Por supuesto, la caída teotihuacana hacia el año 600 tuvo un fuerte impacto económico en el área y en la totalidad del territorio mesoamericano, con lo que los gobernantes mayas perdieron una valiosa contraparte política y económica. Después del siglo VII, la arquitectura y la organización de las ciudades mayas de Quintana Roo evolucionaron hacia nuevas formas, diseños y conceptos. Se abandonó el uso de los mascarones como forma de propaganda y fueron enterrados para ser cubiertos por nuevos edificios con ricas decoraciones estucadas y policromadas, que al parecer mostraban escenas más dinámicas, pues hoy solo las conocemos por fragmentos. Los pequeños templos superiores que coronaban los basamentos construidos siglos atrás fueron destruidos y en su lugar se edificaron otros más amplios con altas bóvedas y espigadas cresterías. En Sibanché, por ejemplo, los templos de esta época, con dobles crujías y bóvedas reforzadas y con un entrepiso, fueron ornamentados con lo que Nalda denominó columnas pareadas, que parecieran ser una reinterpretación de las columnas embebidas en los muros que se empezaron a construir en la región de Riobec. A diferencia de otras regiones, en el sur, la evidencia de estelas es casi inexistente. En ese tiempo hubo un enorme crecimiento demográfico y hasta la última esquina del actual Quintana Roo quedó ocupada por ciudades, aldeas, pueblos, caseríos y áreas de cultivo que se beneficiaron por los buenos suelos, los terrenos inundables, las costas y los recursos marítimos. No es aventurado decir que algunas regiones como el sur y el área de Coba se encontraban mucho más densamente habitadas de lo que lo están hoy en día. La mayor parte de las ciudades mayas que tuvieron relevancia en el Clásico adquirieron en este tiempo su configuración definitiva. Fue una época de gran actividad constructiva en la que se remodelaron los edificios, se iniciaron nuevos proyectos y se crearon enormes complejos de palacios que atestiguan una intensa actividad política y económica. Los conjuntos residenciales de Cojulich, las hermosas casas policromadas de Oxtancá, los palacios de la Plaza Pom de Sibanché, los enormes edificios reales de Cobá y su cercano Cuquicán, son buenos ejemplos de la diversidad en los arreglos, de la elegancia y la perfección que alcanzó la arquitectura de la época. La transformación de los estilos arquitectónicos mayas, más o menos en el año 600 en adelante, tuvo elementos de continuidad y de ruptura al mismo tiempo. Por una parte, las monturas en delantal, que fueron muy utilizadas al menos entre 100 y 900 después de Cristo, evolucionaron hacia el uso de paramentos más geométricos, aunque conservando las plantas arquitectónicas de los edificios originales, como en el templo de los mascarones de Cojulich.
En cambio, otros elementos marcan un claro desinterés por el pasado, como en Sivanché, donde la escalera jeroglífica que cuenta las victorias de Yugnomchen I fue desmantelada posiblemente desde el Templo II y llevada al basamento del edificio 13, donde los bloques esculpidos fueron utilizados como material de construcción, degradando la importancia simbólica que pudo haber tenido este evento histórico. El paisaje sociopolítico de esta época corresponde a diversos territorios en incompetencia. Sivanché fue uno de los más grandes y poderosos, controlando un área que pudo haber incluido Ishkabal, Polvosh y quizá el Resbalón, con una organización interna muy diferente y una arquitectura que ya poco tiene que ver con la de Sivanché temprano, Kohunlich, que habría pertenecido a otro complejo político, quizás más revinculado con el área de Nicolás Bravo o la Ribera del Río Hondo. En el centro del estado, Lagartera como sitio ceremonial y Margarita como asentamiento residencial habrían sido posiblemente otras capitales regionales junto con Chichmul y Momul. La bahía de Chetumal, que ha sido trabajada por muchos años por Hortensia de Vega Nova, también pudo haber albergado a otra entidad política con vínculos con otras regiones, incluyendo quizás sitios menos conocidos como Nojiquí, San Juan y Chacbalán, estos dos últimos explorados por Thomas Buderjan en Belice. A partir del siglo VII, el ritmo de construcción de nuevos edificios en el sur de Quintana Roo baja un poco de intensidad, aunque la población habría continuado creciendo. No está claro si ello habría sido resultado de un proceso de ruralización de los asentamientos derivado de una crisis política en lugares como Sivanché, o si se trata solo de un periodo de reajustes de los límites de los territorios políticos. Como ha dicho Nata, la reacción de las ciudades del sur de Quintana Roo a la situación fue distinta en cada caso. En Sivanché, Nata ve una resistencia de sus gobernantes a aceptar la llegada de migrantes y a flexibilizar un sistema muy centralizado que a la larga habría ocasionado su caída. En cambio, la situación en Sivanché es vista por él como de apertura a la llegada de pobladores foráneos, con lo que habría creado un nuevo gobierno conformado por grupos de origen diverso. En el norte de Quintana Roo, Cobá continuó siendo la ciudad principal de ese periodo, durante el que se construyó la gran red de caminos que hoy se conoce y que comunicaba con los conjuntos arquitectónicos de la ciudad y los poblados que se denominan actualmente como Cuquicán, Itaná, Ixil, San Pedro, Telpoch, Montebalón y otros. En esa época, la aparición de las ciudades del Puj y Chichén Itzá en el panorama sociopolítico regional del norte de la península también ocasionó cambios en la relación de Cobá con otras ciudades, recomponiendo sus dominios. Fue un momento de esplendor para la ciudad, pues entre 603 y 780 se levantaron 34 estelas hasta ahora registradas en el sitio, que narran momentos importantes en las vidas de los miembros de las dinastías gobernantes. Poco tiempo después, en la costa oriental se fortaleció un sistema de intercambios que alcanzó su máximo crecimiento siglos después. En estos puertos del siglo IX se construyeron edificios como una versión simplificada de los de Yucatán, al tiempo que se desarrollaban ideas que después darían lugar al estilo costa oriental. Charles Suller cree que Chichén Itzá, entonces una potencia en expansión, alentó el crecimiento de nuevos asentamientos en Cozumel, San Gervasio, Castillo Real y El Cedral. Y también se construyeron edificios de este tipo en sitios más cercanos a Cobá como Muyil, Tulum y más al norte el Meco. Andrews y Robles sostienen que Chichén Itzá fomentó el aislamiento de Cobá, bloqueando sus rutas de intercambio marítimo, lo que conseguiría definitivamente hacia 900 o 1000 con la derrota posiblemente final de Chichén Itzá. A la luz de la información disponible, no es posible señalar una fecha que marque el rompimiento de los sistemas políticos mayas clásicos en Quintana Roo. El avance de las investigaciones indica que no hubo un colapso, sino muchos colapsos que no coinciden en tiempo ni en escenarios. Por ejemplo, según Nata, en Sivanché se inició una fase crítica a partir de 700, a partir de la ruptura de un gobierno centralizado. La última inscripción conocida es una fecha de cierre de Katun, inscrita en una celda de jade, encontrada por Thomas Gane en 1927, que corresponde al año 909 después de Cristo, época en la que se habría detenido la construcción de edificios monumentales, aunque en el área continuaba viviendo una importante población que seguramente se apropió de los antiguos espacios cortesanos para convertirlos en viviendas sencillas
y reutilizar sus materiales de construcción. En Cojulichi, la construcción de palacios quizás se extendió hasta 1100. Aquí el abandono de las casas se realizó con cuidado y en un tiempo relativamente breve. Se tapiaron las puertas y las habitaciones se dejaron vacías. Parece un colapso sin violencia, que indicaría que los habitantes de la ciudad tan solo decidieron marcharse. En Oxtanca, la bahía de Chetumal, podría haber ocurrido un fenómeno similar al de Cojulichi, al decir de las características de los edificios construidos entre 800 y 1000. Quizá esta fue una época de constantes apuros para los diversos gobernantes que no encontraban ya la manera de conservar el poder frente a sus adversarios y las demandas de sus pueblos. Hasta 1000 de nuestra era hubo un periodo de crisis ambiental, quizá alimenticia o enfrentamientos bélicos. La información disponible muestra que fue un periodo de intensas presiones y conflictos entre diversas ciudades, cuyos gobernantes generaron respuestas muy diferentes a las situaciones producidas dentro y fuera de sus dominios. Nanda en algún momento sugirió que a todas las variables mencionadas por diversos especialistas a lo largo de los años debería añadirse la de una resistencia de los gobernantes mayas a encontrar mecanismos que permitieran incrementar la productividad agrícola de sus territorios, lo que les habría obligado a buscar poblaciones tributarias en dominios ajenos. A la luz de la información con que se cuenta, la caída de las ciudades mayas del periodo clásico tardío en Quintana Roo fue un proceso largo, pues tomó más de 300 años, complejo porque fue resultado de factores cambiantes y diverso, debido a que estos factores generaron respuestas distintas en cada ciudad. La semana pasada, por cierto, apareció una nota que hablaba de una guerra civil como uno de los posibles mecanismos de la caída del clásico, cosa que me parece verdaderamente inexplicable porque se basa la teoría en unos pequeños fragmentos de cráneos trófegos para colgarse, que es algo que pasó todo el tiempo en el área maya. En este contexto, es incuestionable que el crecimiento de Chichén Itzá tuvo un impacto decisivo. Algunos autores como Chase y Chase consideran que la presencia del estilo arquitectónico asociado a la ciudad pudo haber llegado a lugares tan distantes como Nojmul en el norte de Belice. El dominio de Chichén llegó prácticamente a todos los confines de la península y es probable que haya sido responsable de algunos de los cambios en la arquitectura y la reorientación de la economía de la costa a partir de ese tiempo. Las investigaciones muestran que el periodo de máximo crecimiento y expansión de Chichén habría sido algo más temprano de lo que se cree, pudiendo ubicarse entre 800 y 1000, con lo que se acercarían temporalmente los periodos de crisis y eventual caída de las diversas entidades políticas. Bajo esta circunstancia, la historia de competencia entre Cobá y Chichén Itzá parece corresponder a un escenario de crisis contemporáneas. Después de 1000, no solo Cobá, sino también Chichén perdieron gran parte de su poder político, conservando solo una importancia simbólica y una población menor. Parece posible que las transformaciones y eventuales caídas sucedidas en estos dos centros ocasionaron una redistribución de la población, parte de la cual se pudo haber trasladado hacia la costa de Quintana Roo, convirtiéndose así en el área más poblada de la península. Es esta también la época de la consolidación de nuevos puertos de intercambio, como el de Chacmol, entre la Bahía de la Ascensión y la del Espíritu Santo, el Meco, Xcaret, Xerjat, Tancá, Oxtancá y diversos sitios de la costa de Belice, con los que se va configurando un sistema de asentamientos que para el siglo para el siglo XI o XII ocuparía prácticamente la totalidad de los terrenos no inundables de la costa oriental. Es probable que este nuevo sistema costero haya mantenido una relación cercana con Mayapán, el gran centro político después de la caída de Chichén. El diseño de los edificios residenciales es similar en ambas regiones, casas con dos galerías, accesos porticados y techos planos, que igualmente parecen compartir muchos elementos y conceptos como el uso de los incensarios efigie y otros materiales que presentan una iconografía renovada a la que hace algunos años se le denominó mexicanizada y que hoy se entiende como el resultado de una intensa interacción que se dio en Mesoamérica en esa época. Mientras que el poderío de Mayapán fue efímero, el fragmentado sistema político de la costa oriental, organizado a partir de una suerte de provincias denominadas Cuchcabaló, parece haber sido más exitoso. No están claras todavía las características de estas entidades políticas. Ralph Royce calculaba entre 16 y 24, de las cuales 3 habrían ocupado la mayor parte de Quintana Roo: Ecab en el área central y norte, Guaymí desde la Bahía del Espíritu Santo hasta Majaguá y el norte de la Bahía de Chetumal, y Chactemal en la Bahía de Chetumal y el norte del actual Belice.
Todavía está en discusión si Puzamil, la isla, era una entidad independiente o no. En años recientes, diversos autores han cuestionado si estas provincias en realidad existieron como tales y si tuvieron extensiones propuestas por Royce o eran distintas. Anthony Andrews cree que se trata más bien de un mosaico de pequeñas ciudades costeras que simultáneamente competían y colaboraban entre sí, estando todavía por definirse sus fronteras y sus características. En tanto que Tsubasa Okoshi considera que hubo un sistema de lugares centrales o Batabil con fronteras fluctuantes en función de sus alianzas o enfrentamientos. De lo que no hay ninguna duda es que la costa de Quintana Roo albergó una población enorme entre los siglos XIV y XVI. Se conocen más de 150 sitios arqueológicos a lo largo del litoral y entre cada uno de ellos existió un sistema de construcciones habitacionales continuo, al menos desde Cancún hasta Punta Ala, así como a lo largo de la bahía de Chetumal. Si recordamos que entre 800 y 1000 existía una gran población en el sur de Quintana Roo y en el área de Cobá, es razonable que estando en cierta crisis los sistemas políticos de ese tiempo, gran parte de esa población se trasladó hacia la costa, buscando beneficiarse del creciente comercio y de los recursos naturales de la zona. Al parecer, los asentamientos más importantes de la costa de Quintana Roo tuvieron funciones distintas de acuerdo con su ubicación geográfica y las ventajas socioeconómicas. En este sistema reformulado es consistente la construcción de edificios que comparten un estilo al que Samuel Otto denominó costa oriental, que incluye como rasgo sobresaliente palacios con innovadores techos planos y vestíbulos columnados, también llamados edificios en tándem, con una habitación al frente y otra atrás. También se construyeron templos pirámide, edificios con ayudas a la navegación, santuarios en miniatura y templos en el interior de cuevas. Este mismo estilo parece haberse desarrollado en el área de Tanca, donde Leira y Terrones I y Carmen Rojas posteriormente hallaron edificios que incluyen templos miniatura en basamentos del clásico central, y Miguel Covarrubias también, por otro lado. A pesar de la gran actividad de la costa, el interior del territorio no se quedó abandonado como muchos creen. Durante esta época se construyeron edificios costa oriental en Cobá y se reubicaron las viejas estelas en espacios acondicionados para el ritual a los ancestros. Aunque Cobá solo subsistió como una ciudad menor, también se construyeron nuevos edificios en sitios como el Naranjal, más al norte, o Yocopa en la zona centro, lo que evidencia que las viejas ciudades continuaron siendo habitadas por poblaciones rurales y sus arruinados templos siguieron siendo vistos como lugares de reverencia. En el sur de Quintana Roo, después de un periodo de abandono de los grandes edificios del clásico hacia el siglo XIV o XV, se reocuparon algunos sectores en ciudades como Sibanché, Chacambacán, Chacchó, Huaxtancá, que dio paso a la construcción de casas sencillas en espacios que habían sido sagrados o de élite. En ocasiones estas habitaciones se adosaron a las viejas construcciones, en otras se desmantelaron parcialmente para reutilizar sus materiales, en un movimiento al que Robert Fry llamó inicialmente de revitalización y al que Peter Harrison ubicó en una fase a la que denominó como lobby entre los siglos XIV y XVI. Para Harrison, estos asentamientos responden a un sistema tribal muy fragmentado que pudiera relacionarse con los grupos denominados quejaches en el siglo XVI. De haber sido así, las unidades domésticas quizás habrían complementado una economía de subsistencia, intercambiando productos como la pimienta, el chile y la madera en las prósperas comunidades de la bahía de Chetumal. Lo que es cierto es que la dinámica sociopolítica era muy compleja al inicio del siglo XVI. La nutrida población y la intensa actividad económica que atestiguan los numerosos sitios registrados a la fecha echan por tierra la vieja idea de que este fue un periodo de decadencia. La del siglo XVI era una sociedad dinámica, en permanente recomposición y con intensos contactos con el altiplano mexicano y otras regiones de Mesoamérica. Estas fueron las poblaciones que avistaron los viajeros españoles cuando arribaron al oriente de la península, capitaneados por Francisco Hernández de Córdoba. El capellán y cronista de la expedición, de nombre Juan Díaz, escribió haber visto una ciudad tan grande como Sevilla, que bien pudo haber sido Tulum, la cual en aquellos tiempos estaba densamente habitada y en apariencia era la cabecera de una de las mayores provincias independientes. El inicio de la campaña de conquista y colonización española corresponde a un proceso largo y doloroso que tuvo un impacto tan devastador en la región que para 1579, cuando se redactaron las relaciones de Yucatán, el esplendor de la costa oriental era cosa del pasado.
Al consolidarse la presencia española en la península, la casi despoblada porción norte de la costa pasó a formar parte de la jurisdicción de Valladolid, donde se ubicó la mayor parte de los indígenas de la zona, autodenominados cupunes. La región se convirtió en una pequeña encomienda que pagaba un tributo miserable debido a su escasa población. Posteriormente, casi toda la población fue reubicada, quedando solo algunos puestos militares españoles. El periodo que va de la segunda mitad del siglo XVII hasta 1841, cuando llegaron los viajeros Stephens y Catherwood, corresponde a una época para que no existe prácticamente ninguna información. La costa oriental estaba tan alejada del dominio español que optaron por abandonarlas a finales del siglo XVII. Solo se sabe de algunos viajes de comerciantes de Mérida o Campeche con el objetivo de obtener maderas preciosas, carne o huevos de tortuga, carey para fabricar peines y ámbar gris como fijador en la fabricación de los perfumes. Llegó a ser tan importante este producto que durante el siglo XVIII la costa oriental del actual Quintana Roo se conoció como la costa del ámbar. Al otro lado del territorio, la presencia española en el sur de Quintana Roo se remite a la llegada de los legendarios náufragos Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Como es conocido, ambos sobrevivían al hundimiento de su navío junto con otros 16 marinos. Mientras sus acompañantes eran sacrificados por los aguerridos mayas que les tomaron prisioneros, Guerrero y Aguilar lograron huir pero poco tiempo después cayeron en manos de otro grupo. Mientras Aguilar se mantuvo fiel a su fe, Guerrero se adaptó al modo de vida indígena y fue a vivir al sur de Quintana Roo, a Chactemal, donde se habría convertido en uno de los capitanes al servicio de Nachang. Las ciudades mayas se convirtieron en ruinas y el olvido envolvió los viejos templos, palacios y casas de los mayas de las provincias de Guaymin y Chactemal. Para 1618, cuando los franciscanos Bartolomé de Fuensalida y Juan de Ordita pasaron por la región, en su camino al Petén ya no quedaba noticia de estas ciudades y el panorama era de total despoblamiento. A finales del siglo, el gobierno español emprendió un gran intento militar para someter al Petén, conocido como la Gran Entrada. Nanda señala que Alonso García Paredes dirigió una de esas campañas y durante su viaje encontró dos grandes aguadas, Nojpecán y Tulo, en cuyas inmediaciones observaron ruinas a las que los indios mayas acudían a depositar ofrendas. Más adelante, ya en territorio del actual Belice, se toparon con más lugares en ruinas, entre las que destacaron La Manay. Pero las crónicas de las incursiones españolas solo dieron breve cuenta de sus hallazgos, a los que no concedieron mayor importancia. Al consolidar la conquista del Petén, el sur de la península de Yucatán perdió interés para los españoles, pues era considerada una zona poco productiva e inhóspita. Durante el siglo XVII, la región fue conocida como La Pimienta, en referencia a la gran cantidad de árboles de esta especie que la caracterizaba. Los mayas de Quintana Roo, a final de cuentas, nunca pudieron ser conquistados. Sus actuales descendientes perpetúan su memoria en su lengua, sus ceremonias y sus fiestas tradicionales, que si bien están cargadas de una fuente de contenido católico, también conservan la esencia de los ceremoniales practicados por los campesinos mayas de otros clásicos. Muchas gracias.